¿Alguna vez has tenido un sueño donde nada te resulta familiar? Donde no pudiste reconocer rostros, personas, lugares o situaciones, casi como si no fuese un sueño propio? O peor aún, un sueño donde todo era familiar, todo excepto algo, un pequeño detalle, una persona, que parecía no pertenecer al sueño sino más bien venir desde fuera. Estas son algunas características de los dreamwalking, las cuales podrían indicar que alguien extraño entra en tus sueños. No se trata exactamente de un sueño compartido, sino más bien de un sueño lúcido que es hackeado voluntariamente o no, y donde el sujeto experimenta una serie de fenómenos que no parecen encajar del todo. Algunos asocian el dreamwalking con los viajes astrales, las proyecciones extracorporales y las experiencias con gente sombra, aunque de hecho todo parece indicar que se trata de un fenómeno estrictamente onírico. ¿Se pueden hackear los sueños? No es descabellado conjeturar que sí. Después de todo, se necesita muy poco para alterar los pensamientos de alguien e inducir a una persona para que piense en determinadas cosas. Basta decir con "no pienses en un elefante rosa" para que tu cerebro ahora, en el transcurso de unos minutos, inevitablemente piense en eso. Ahora bien, entrar en los sueños de otra persona no es tan sencillo como insertar en los espectadores desprevenidos la imagen de un elefante rosa. Esta habilidad es conocida como dreamwalking, un hábito que acaso todos hemos practicado alguna vez, casi siempre de forma involuntaria, y que consiste en entrar en los sueños de otra persona, comunicarse con ella e incluso manipular el entorno y acontecimientos que se producen dentro del sueño. Esta habilidad, acaso innata, también fue conocida como sueños telepáticos y fundamentalmente tiene que ver con el sujeto A, el soñante, y el sujeto B, el que ingresa en ese sueño e interactúa con el soñador, ya sea directamente, es decir, comunicándose con él, o bien de forma indirecta, alterando el entorno, las situaciones e influenciando de manera sutil al soñador. Hoy en día, el término dreamwalking ha ganado terreno por definir esa dinámica de manera más eficaz. Alguien que entra y sale del sueño del otro, que deambula por él con diversas intenciones. Cuando alguien extraño entra en tus sueños, se percibe como una anomalía por el subconsciente. Hay algo extraño, indefinible, que el soñador no puede identificar pero que ciertamente lo inquieta, aún en sueños donde no hay nada aterrador en apariencia. Ahora bien, cuando alguien extraño entra en tus sueños de forma involuntaria, es decir, sin pleno conocimiento de lo que está haciendo, casi siempre como consecuencia de algún tipo de situación que le ha despertado emociones intensas en relación a tu persona, esa presencia es detectada rápidamente por el soñador. Si el intruso ya no forma parte de tu vida, puede manifestarse como alguien que ha muerto. Si esa persona te desagrada o te infunde miedo en la vida real, puede manifestarse como un monstruo con diversas características. En cualquier caso, la presencia del intruso es activa y, por decirlo de alguna manera, grosera. Se dirigirá al soñador abiertamente, a veces persiguiéndolo, otras manipulando el entorno para generar toda clase de situaciones desagradables. Nunca sabremos con exactitud cómo empieza y termina en nuestros sueños, pero sí podemos dar cuenta con bastante precisión cuando alguien extraño entra en nuestros sueños, salvo que el intruso actúe de manera voluntaria. En este contexto, las cosas pueden ponerse aún más extrañas e inquietantes. En este caso, el intruso entra a nuestros sueños de forma mucho más sutil. Puede llegar a manipular el entorno e incluso comunicarse con el soñador, pero rara vez buscará imponer su voluntad. El subconsciente del soñador puede tardar mucho tiempo en detectarlo si éste simplemente se dedica a observar. Y eso es precisamente lo que hacen la mayoría de los extraños que entran a tus sueños: observarte. En cierto modo, operan como alguien invisible que se sitúa cómodamente en algún rincón de la casa para observarte con macabra tranquilidad. La interrupción de alguien extraño en un sueño puede tener diferentes causas. Una persona en su estado de sueño puede ser influenciada fácilmente por alguien con quien tiene o tuvo un vínculo afectivo fuerte, pero también de rechazo. A veces, un individuo receptivo puede captar en sus sueños una señal aleatoria, es decir, la presencia de alguien completamente desconocido. Sin embargo, la mayoría de las veces el intruso es alguien bien conocido por el soñador. Lamentablemente, aún no se ha escrito demasiado sobre el tema del dreamwalking, y menos respecto de sus técnicas esenciales, aunque esa mecánica acaso tenga que ver con los niveles de receptividad de cada persona, los cuales durante el día son bloqueados por nuestros propios egos. Durante el sueño, en cambio, somos más abiertos, mental y quizás espiritualmente, precisamente porque el cerebro se encuentra procesando todo tipo de datos que tuvieron lugar durante el día, volviéndonos más pasivos, más influenciables ante fuerzas
externas. Pero el subconsciente es una fuerza considerable también y no se dejará invadir fácilmente por una presencia extraña. De ahí que solo las personas extrañas que entran a tus sueños voluntariamente son las que entrañan algún peligro. Justamente porque pueden deslizar mensajes sugestivos y hasta simbólicos sin que el subconsciente llegue a registrar del todo. De hecho, muchos se preguntan por qué sueño siempre con la misma persona, sin concebir la posibilidad de que esa persona en particular esté actuando de forma voluntaria para entrar en sus sueños. De hecho, esa presencia puede no ser reconocida mientras el sueño está ocurriendo. En definitiva, todo parece lógico dentro de un sueño hasta que despertamos. Entonces, nos damos cuenta de que algo extraño ha ocurrido, algo tan contrario a la razón más elemental, que incluso nos sorprende que no lo hayamos detectado dentro del sueño. El dreamwalking puede percibirse de este modo. Hace ya algún tiempo me he hecho la siguiente pregunta: si dos personas tienen el mismo sueño, ¿siguen siendo solo un sueño? Esa interrogante adquiere mayor profundidad cuando hablamos del dreamwalking. Ahora bien, las sensaciones que podríamos experimentar cuando alguien extraño entra en nuestros sueños no necesariamente tienen relación con el miedo. Este puede estar completamente ausente. En cambio, es más acertado hablar de inquietud, de malestar, de la sensación de que hay algo raro y hasta perturbador que no puede definirse con precisión. El intruso que actúa voluntariamente es cauteloso, observa e interviene lo menos posible para no ser detectado por tu subconsciente. Si alguien te mira en sueños fijamente y resulta que eventualmente terminarás soñando siempre con la misma persona una y otra vez hasta que finalmente no haya noche en la cual no aparezca en tus sueños, entonces probablemente podría tratarse de un intruso. De hecho, no importa el contexto del sueño, la persona se aparecerá de repente y de manera silenciosa al principio, mirándote de lejos. Puede entonces que te acerques a hablarle, pero no te responderá. Solo seguirá observándote con una actitud entre arrogante y divertida. Esas son las dos características principales de la primera fase: observar fijamente al soñador y en completo silencio. No obstante, tarde o temprano el intruso se manifestará. En última instancia, su deseo es comunicarse en sueños y eventualmente dará ese paso. Aquí hablamos de sombras, porque de eso se trata en la mayoría de los casos. Sombras que se mueven en el punto ciego de nuestra visión onírica, lo suficiente como para que su presencia sea detectada y hasta percibida como una amenaza, pero sin que el soñador logre identificarla claramente. En otras palabras, cuando alguien extraño entra en tus sueños, genera en tu subconsciente la sensación de estar siendo observado. Muchas veces el intruso asume la forma de otra persona, alguien por quien sentimos afecto y confianza. No es infrecuente que tome la forma física de un ser querido que ha fallecido. Sin embargo, su comportamiento siempre le parecerá extraño al soñador, cuando no directamente perturbador, precisamente porque el mensaje que el intruso quiere comunicar no es congruente con la personalidad del ser querido cuya forma ha utilizado. En este punto, es importante decir que el control del sueño lo tiene siempre el soñador, de manera tal que el intruso necesariamente debe moverse con cautela si no quiere ser expulsado. El subconsciente tiene muchos recursos y mecanismos de defensa, entre ellos el despertar, de modo tal que no es fácil torcer por completo la voluntad del soñador. Sin embargo, las sensaciones que el intruso desea generar pueden florecer más adelante, en la vigilia, sobre todo si éstas tienen que ver con infundirnos miedo. Descubrir a alguien más en nuestros sueños no difiere demasiado de encontrarse con un intruso en casa. En realidad es peor que eso todavía. Que alguien revise o robe nuestras pertenencias, que corra en nuestra casa sin ser invitado, es algo sumamente desagradable y hasta trágico en ciertos casos. Pero descubrir que nuestros propios sueños fueron vulnerados es realmente inconcebible hasta que ocurre. No hay región más íntima del ser que nuestros propios sueños. Ahora bien, al principio el intruso buscará únicamente que el soñador sienta su presencia, que de algún modo piense en él, aun cuando no aparezca directamente. Allí intentará inducir pensamientos y sensaciones de formas simbólicas, sin que lleguemos realmente a entenderlos estando despiertos, pero que poco a poco irán preparando el terreno para la segunda fase. La segunda fase es la manifestación propiamente dicha, como decíamos antes, mirándonos fijamente y sin hablar, aun cuando el soñador lo interpele. Más adelante se revelarán sus verdaderas intenciones, casi siempre relacionadas con lo sentimental o con lo negativo. En ambos casos, la situación será forzada y el soñador no lo disfrutará en lo absoluto.
Antes decíamos que el soñador es quien tiene el poder sobre sus sueños, y con esto en mente es fácil deshacerse de cualquier intruso que intente forzar nuestro propio espacio onírico. De hecho, la contraofensiva puede ser terrible para el intruso, ya que el soñador puede decidir que expulsarlo no es suficiente y en cambio someterlo a toda clase de tormentos dentro del sueño. De ahí que los intrusos voluntarios se muevan con mucha más cautela antes de manifestarse. Al soñador le basta con entender que esa presencia proviene desde fuera para que sus defensas subconscientes se activen. El intruso naturalmente se resistirá y probablemente se manifieste de una forma más amenazante todavía, incluso horrorosa. Si el soñador logra sobreponerse al miedo, el intruso ya no tendrá poder ni influencia sobre él. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, alguna vez han sentido que alguien extraño está en sus sueños? Por favor, no duden en comentarlo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.